buenas noches, ¿cómo les va? Otra edición diferente, ¿no? Vamos a decir especial, diferente por la ausencia de Mario Ernesto Peña, que vamos a reemplazar acá junto a Luciano Tanto. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, en una de esas mejores, no solo diferente, qué sé yo, probemos por lo menos. Por lo menos es la intención, hacer algo mejor. Héctor Ali. ¿Qué tal, Analia? Buenas noches. Pero muy bien, estamos acá aprovechando este tiempo que es muy particular. Siempre los tiempos preelectorales y los electorales tienen una riqueza muy grande de aspectos que se van sucediendo en el transcurso de los días. Hay una dinámica muy fuerte, muy intensa, que va configurando los temas que se pueden tratar en mesas de debate como esta que todos los jueves tiende cara a cara. Es así que hemos dispuesto para esta emisión hablar sobre lo que está haciendo la oposición en estos momentos en la provincia, cómo se están organizando, qué opciones nos puede brindar la oposición. ¿Qué está haciendo la oposición? Sobre todo, digo, ante el peso de saber que van a perder, ¿no? Es difícil hacer política en Salta si uno no es oficialista. Conociendo las ideas de Luciano, yo pensaba que iba a decir, ¿hay oposición? No, pues traté de ser cordial, por eso no. No, bueno, pero de hecho la hay. La hay, están trabajando, pero bueno, sabemos que siempre lo que se impone es la propia interna que se da dentro del Partido Justicialista, que se termina dirimiendo en general. O sea, la ciudad de Salta llegó a apostar al fantasma del partido de la Unión Popular a través de la derecha salteña, para llamarlo de algún modo, que se vendió o alquiló al oficialismo. Y ese es el destino, porque no hay ni siquiera la vocación de decir somos minoría, pero vamos a tener una voz para conectarnos con la opinión pública y poco a poco iremos construyendo poder. Porque o participan del poder o se borran, y esa es la oposición que hay en Salta, ¿no? Pero además está lo que yo creo que es un gran problema, una gran falencia de la política en el país y acá en la provincia, obviamente, que es que se llega al poder no con el objetivo de producir un cambio, de llevar adelante un modelo de gobierno, sino por el poder. Por lo tanto, no se quieren ir nunca más allá del estado en que pueda estar la provincia. Los mensajes que la ciudadanía envía se quedan. A tal punto que llegamos a apostar al presunto cambio, protesta, revolución, provocación de voltar al Partido Obrero, que nadie sabe lo que haría si llegara efectivamente al poder, ¿no? Hay que analizarlo, al menos a mi juicio, de esa manera. Como desesperación, dijimos, ¿se podrá cambiar algo? Bueno, votemos a estos muchachos. Inclusive la dinámica que venimos viendo en los últimos años, lo que vamos viendo es cómo aquel partido que en algún momento pudo haber competido para alcanzar la gobernación y se dio cuenta que no le alcanzaba, se une al que gana para poder estar dentro del gobierno. Y de esa forma se pierde oposición. En la legislatura hay prácticamente una escribanía que ratifica todo lo que pide el Poder Ejecutivo, no hay debate, y se impone el pensamiento único. Y más por allá eso de que no hay se lo democracia, quiera, ¿no? porque no asumen el hecho de que ser minoría no es una deshonra, es una necesidad de la democracia. Hay partidos de viejas democracias que son siempre minoría, representan un sector de la sociedad, pero no resignan su mensaje. Saben que es difícil llegar al poder, pero dicen tenemos un espacio y gente a la cual representar. Eso en Salta no sucede. En otro momento se lo llamaba grupo de presión, que es decir, que más allá de no tener acceso al poder, su presencia, sus dan testimonio. Sus declaraciones, sus comunicados importaban, tenían sentido. E influyen en el poder. E influyen en el poder. Hoy tenemos que, por no estar en el poder, por quizás esa ansiedad de alcanzar el poder y tener alguna función ejecutiva, los partidos se van haciendo desgajamientos, se van atomizando para poder ingresar a alguna porción de poder. Además le tiran una secretaría, un ministerio y se acabó el líder, ¿no? Ese es el Luciano que yo conozco. Bueno, y entonces dentro de lo que podríamos considerar como oposición, la expectativa está puesta en esto de poder armar un acuerdo entre varios partidos que tiene su reflejo, aunque yo ya no sé cómo plantearlo, no sé si con un gran signo de pregunta, en lo que es el UNEN o el FABUNEN, que notamos también que por ahí corre serios riesgos de mantenerse. Entonces vamos a tener hoy el diálogo con Alberto Tonda, de la coalición cívica ARI, Camilo Hernández, del Partido Socialista, y Humberto Vázquez, quien integra la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical,
Vamos a ver si ellos logran acá en Salta poder completar y mejorar lo que en estos momentos está tratando de sobrevivir a nivel nacional. Sobre todo con esta decisión que parece haber a nivel nacional de que cada provincia arme su propio cóctel, ¿no? Sí, ya sea Massa, Macri, Scioli, lo que se consiga. Que es justamente el aspecto más preocupante y que hace dudar de que esta alianza realmente tenga ese espíritu de llegar a ser un conglomerado de partidos de oposición que puedan nuclearse y avanzar detrás de una propuesta seria. Y decíamos también que son tiempos políticos muy dinámicos, y es así que lo que era un hecho histórico la semana pasada, hoy casi no se habla. De que tenemos un hecho histórico por semana. Pero por día, Luciano. O por día también. Como sí. es el triunfo de una línea opositora a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor. Esto que fue marcado como un hito. Un hecho importantísimo porque puede significar algo. Bueno, ya no se habla mucho, sabemos que está la dirigencia electa tratando ya de conocer la casa y nos deja cosas para poder analizar. ¿Qué puede significar que haya un hastío, un hartazgo en un grupo de trabajadores afiliados forzosos a veces a un gremio que ha decidido que realmente el gremio opere a favor de los trabajadores, sacar esa dirigencia anquilosada, totalmente ya con carácter de perpetua, y barajar y dar de nuevo? ¿Qué puede estar significando esto más allá de un gremio puntual? Y para eso es que hemos citado a un dirigente que está transitando el camino a la perpetuidad, que es Jorge Guaymás, además diputado provincial, y a Federico Núñez Burgos, quien es un licenciado en Ciencias Políticas. Él es además un dirigente del Partido Radical, con el que vamos a hablar de esta situación, a ver si existe efectivamente lo que uno supone, que ha comenzado a ser un proceso de cambio en el sindicalismo, por lo menos salteño, de que se terminen estas conducciones que también llegan para no irse más. Entonces esta es nuestra propuesta para esta noche. Lo intentaremos. Volvemos enseguida. Auspicia en este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. Bueno, estamos armando esta mesa de diálogo que promete realmente ser muy interesante. Presentamos a nuestros invitados, señor Alberto Tonda, de la Coalición Cívica ARI. Mucho gusto que esté acá con nosotros. El gusto es mío. Humberto Vázquez, de la Unión Cívica Radical. Nos congratula que esté acá para tratar estos temas, y por supuesto también Camilo Hernández, el socialista de la mesa. ¿De cuál socialismo? Seré curioso. El Partido Socialista, venimos después de la fusión del 2000, Partido Socialista Popular y Partido Socialista Democrático, y hemos armado el Partido Socialista a continuación de aquel formado por Juan B. Justo en 1896. Una buena noticia. Por supuesto, se atrasó un poco con las noticias, mi amigo, ya estamos estamos hablando para los oyentes, en realidad. Bueno, y lo habíamos planteado el tema en la apertura, y lo que acá el tono lo daba Luciano cuando decía, bueno, que la verdad que hay que atreverse a armar algo cuando saben que van a perder a manos de un oficialismo inoxidable. Totalmente.
No, evidentemente que la vocación de hacer política en Salta, si uno no es oficialista, implica cierto grado de heroísmo, ¿no? Implica un grado de vocación muy importante, pero no se crea, ¿eh? A ver, al oficialismo se le puede ganar. Cuesta más, totalmente de acuerdo. A la pseudo oposición oficialista, esta cosa medio extraña que tienen ellos, también se le puede ganar. Con trabajo, presentando a la gente las propuestas y militando con convicción, que es algo que desgraciadamente se ve cada vez menos. Ahora, a mí lo que me asombra es que luego de repetidos intentos de diferentes formaciones, cuando pierden, desaparecen. En vez de decir, conquistamos medio concejal, 3/4 de diputados, los vamos a defender y vamos a prometerle a la gente que vamos a avanzar, ¿no? O pierden o se retiran, es una especie de calamidad políticamente, ¿no? Nosotros creemos que al oficialismo, a esta continuidad justicialista se le puede ganar. Creo que la gente tiene alguna especie de cansancio con respecto a este peronismo que nos viene gobernando desde la época de Romero. Es decir, el gobierno de Urtubey no ha sido otra cosa que la continuidad. Es más, con algún tipo de agravamiento en algunas situaciones de tipo del manejo social. Y si a eso le agrega que se olvidó de que fue elegido por el pueblo para convertirse casi en un gobierno oligárquico y feudal, estamos en un problema mucho mayor que el que teníamos con Juan Carlos Romero. Perdón, respondiendo un poquito lo que decía el señor Tanto, que desaparecemos, creo que cuando no tenemos recursos como para hacer campañas prolongadas o estar en los medios permanentemente, es difícil permanecer en el conocimiento público. Una vez que terminan las elecciones, normalmente perdemos interés para los medios y para nosotros, las elecciones, las PASO y después las generales, son la única oportunidad que tenemos de hacernos conocer, justamente por falta de recursos. No tenemos un diario, no tenemos una radio, no tenemos una televisión. Es decir, la política pasa por los medios. Y realmente el que no tiene acceso a los medios no se hace conocer y es muy difícil competir con personas que en primer lugar se dedican a la política y viven de la política y por otro lado son titulares y dueños de medios de comunicación. Entonces contra eso tenemos que competir. Nosotros somos personas que trabajamos 8 horas diarias y además hacemos política. Y tenemos que competir con gente que vive de eso y tiene todo el tiempo el mundo y todos los medios para llegar a la gente. Esta semana estuvo en Salta Gabriela Michetti y cuando se le preguntó respecto a esto de poder luchar contra el aparato, con las estructuras, contra el clientelismo, ella ponía como alternativa las redes sociales, a esto que estás diciendo de los medios. ¿Creen en las redes sociales como medio para llegar a la gente? En parte sí, en parte no. También es cierto que las redes sociales llegan a muchísimos lugares, pero estamos en Salta, que al margen de Capital, Orán, Tartagal, no todo el mundo tiene un acceso a las redes sociales. Acá tenemos uno de los índices más altos de pobreza de todo el país y de desocupación. Es bastante difícil decirle a la señora que viene de Buenos Aires, de la capital, decirle, señora, acá no hay para comer, quiere hacerse candidato por Facebook. Es un poquito, bastante complicado y hasta yo le diría que un gran desconocimiento de lo que es la realidad salteña, que ahí yo creo que pasa el problema. Sirve, por supuesto, pero la militancia se hace por todos lados. Se desactivaron los partidos, si nos retrotraemos a 20 años atrás, quizá un poquito más, terminaba la elección, como dice Luciano, y los partidos seguían vivos, siguen sus sedes, siguen sus unidades base, como las quieren llamar, se expresaban a través de comunicados, a través de declaraciones de sus dirigentes, y seguían vivos, más allá de haber perdido una elección. Por eso se ha ido perdiendo, como se perdió la militancia, como se perdió la participación de los partidos. En ese aspecto la política cambió mucho. Pero no obstante eso, también hay una actitud abandónica de quienes militaron en los partidos. Es decir, yo creo que las redes sociales de alguna forma modificaron la manera de hacer política, pero la política tradicional se puede volver a hacer. Lo que pasa es que los dirigentes, muchos dirigentes que pensaron que la política es para ganar siempre, y me parece que eso no es así, uno hace política porque cree en lo que yo pienso. Para mí hacer política, pensando que soy radical,
ese solo hecho me hace feliz, no necesito ganar de por sí. Ahora, está bien, cuando uno pone esta situación en ganar o perder, y eso es igual a una cuestión económica, obviamente que después se produce el vaciamiento. Nosotros hacemos política, yo hago política desde que me recibí de abogado, y lo hago de manera ininterrumpida, es decir, mi condición de radical, es más, me conocen en cualquier lugar de la provincia por ser radical y no por mi nombre y apellido. Es decir, pero ese tipo de actitud o ese tipo de comportamiento individual por ahí no sirve si en la medida de que no tiene un partido que todos pensamos más o menos lo mismo. Me parece que la política tiene mucho de utópico y de alguna forma hacer política significa abrazar algunos sueños que son utópicos, quizás en algún momento, o por lo menos en un inicio. Pero me parece que siempre hay que seguir dándole vida a esa política de volver a los barrios, de hacer trabajo social y de que los partidos recobren por lo menos esa primera imagen que debe tener la gente como receptáculo de aquellos intereses o necesidades de la gente, a los fines de que en las campañas políticas uno pueda hacer una plataforma que pueda ofrecerle algún tipo de solución al pueblo. Ahora, de eso perdón, creo que se trata la política. Bueno, dijo una frase que me parece muy interesante hablando de radicales. Todos pensamos lo mismo. En este momento lograron eso los radicales, que tienen una tradición democrática interna muy fuerte que suele degenerar en oposiciones infinitas y que no reconocen al candidato y se hacen rancho aparte y no apoyan a lo que se decidió en una asamblea para que sea candidato, por ejemplo. Nosotros, creo que en este momento el radicalismo cambió de manera sustancial. La llegada del doctor Nani a la presidencia con una serie de amigos más significa un cambio importante dentro de lo que ha venido ocurriendo en el partido. Y todos tenemos más o menos un mismo pensamiento en cuanto a ese amor por la Unión Cívica Radical y a los principios radicales. Es decir, nos moviliza eso y nos moviliza el estado de necesidad de haber la sociedad perdido una herramienta tan importante como fue la Unión Cívica Radical. Nosotros hacemos política no para conseguir trabajo. De alguna manera, en 25 años de ejercicio profesional, nunca le he pedido a ningún dirigente radical que me ubicara como asesor o como, no sé, secretario o lo que fuera. De hecho, creo que muchos de los que nos acompañan tienen esta mirada de este nuevo radicalismo. Hacemos política porque creemos que hay que recuperar esta herramienta de la Unión Cívica Radical y los principios radicales acomodados a esta realidad. Me parece que eso es lo que intentamos hacer humildemente, lo que estamos ahora. Perdón, continuando con lo que decía Humberto, también hay que definir qué es hacer política. Yo realmente me dediqué a la política desde hace muy poco tiempo, hace 5 años, y no es política todo lo que hacen todos los partidos. En el oficialismo, por ejemplo, para mí no es hacer política. Salir a comprar votos no es hacer política. Hacer política es salir a convencer a la gente, a explicar cuáles son las propuestas, cuáles son nuestras... Además, para hacer política hay que tener vocación de servicio, no tener ansia de poder y de riqueza. Entonces, hay que separar bien, porque cuando uno dice están construyendo poder, en realidad están comprando votos. Y eso no lo compartimos. Para nosotros eso no es política, eso es corrupción. Además, siguiendo en parte con lo que dice Tito, la política es el instrumento que cambia la realidad, es el único instrumento que a lo largo y a lo ancho del mundo puede cambiar la realidad. O sea, no hay otra forma de cambiar el mundo, la provincia, el municipio que vivimos. No hay otra forma que no sea la política. Y el trabajo político es de todos los días, es desde la militancia en un gremio, es desde ir a un barrio, una villa, ir a los pueblos del interior. Es un trabajo que se hace muy a lo largo y que se hace no de esta manera con los recursos del Estado, que son los recursos nuestros, para hacer campaña. Eso es muy, muy grave. Hoy decía Evo Morales que el funcionario, el político, tiene que servir y no servirse. No, nosotros, con solo ver el patrimonio de quienes están en el poder y quienes estuvieron en el poder, nos damos cuenta que eso no es política. Por ejemplo, esta tarde, en la zona sudeste, que reúne alrededor de 47 barrios,
la dirigencia vecinal decidió convocarse porque están acosados por la inseguridad, por la violencia. Entonces decidieron ellos tomar el toro por las astas y juntarse, ver qué pueden hacer entre los vecinos y llevarlo a quienes son los responsables de su seguridad, de la paz interior que debe tener una comunidad. Eso al dirigente político, ¿qué le está indicando? Que la política se está desplazando hacia algunos sectores o que no son los de los partidos políticos, o la sociedad decidió prescindir directamente de la política como una forma de producir los cambios. No, para nada. El problema es que no se han dado herramientas de inclusión y de participación de la gente en la política. Yo le voy a dar un ejemplo. Hace pocos días 100.000 personas, ciudadanos de Rosario de Santa Fe, votaron el presupuesto participativo, votaron los distintos proyectos que ellos mismos habían presentado. 100.000 personas en una ciudad de 1,5 millones de personas es muchísima gente. Hay canales de participación. La política de Santa Fe lamentablemente difiere de la de Salta, ¿no? Por supuesto, pero también es cierto que la cultura de Santa Fe también es una construcción que se hace todos los días, y nosotros creemos, porque si no, no estaríamos participando, que también podemos modificar la cultura política aquí en Salta. Ahora, un pequeño test. Era tradicional que los partidos tuvieran no solo la sede central, con horario de atención y gente que atendía a la gente y sus preocupaciones, y en los barrios principales. Es la casa de fulanito, que es del Partido Radical, ve que tiene el escudo y la bandera. ¿Existe eso hoy, más allá del tema de las redes sociales? ¿Hay presencia en la ciudad con horarios de atención, con propuestas? No, nosotros empezamos a crear casas partidarias en los distintos barrios, donde nosotros vamos, en distintos dirigentes del partido, vamos a dar charlas a la gente. Normalmente a mí lo que me interesa es hacerles conocer la Constitución, cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden exigir. Y bueno, vamos cuando nos invitan. Llevamos unos sanguchitos, una gaseosa y charlamos generalmente son mujeres, que nos reunimos y escuchamos primero escuchamos cuáles son los problemas, que son todos, y por otro lado trato de explicarles cuáles son sus derechos constitucionales, qué es lo que dice la Constitución, cuál es la obligación del Estado. ¿Y los radicales y socialistas tienen sede donde atienden? Nosotros tenemos la sede histórica frente al Automóvil Club, en la Mitre, pero a su vez en los barrios siempre tenemos referencias radicales, todavía tenemos, y hay gente que se está volviendo a sumar después de esta reorganización partidaria, y lo cual nos sorprende porque tenemos llamados telefónicos diarios de profesionales de todos los rubros que se ponen a disposición a los fines de poder colaborar en lo que va a ser la conformación de una plataforma electoral en vistas a la elección del año que viene. Es decir, el partido se movilizó y eso a nosotros nos da un gran espaldarazo a los fines de poder seguir peleando y planteándole a la sociedad la posibilidad de que el radicalismo está vivo y con posibilidades de salir a competir y luchar por lo que creímos siempre que debíamos hacer. Nos quedan poquititos minutos en este bloque. ¿Existe la posibilidad de que los partidos que ustedes representan se presenten en las próximas elecciones como una sola propuesta? De hecho, nosotros hemos conformado en Salta el UNEN salteño, con el socialismo, con la coalición cívica, pero eso no significa de que en el transcurso de este tiempo pueda sumarse alguna otra fuerza. Es decir, nosotros, sin embargo, ratificamos el UNEN salteño y tenemos la suficiente libertad e independencia como para sumar alguna otra fuerza política que quisiera trabajar con nosotros. ¿No cree que son arrastrados por las decisiones que se toman en Buenos Aires, la partida de Lilita del UNEN, el hecho de que no se termina de armar allá, los candidatos no saben quiénes son los que van a encabezar? Nosotros tenemos clara conciencia de que nosotros participamos en Salta y con
la autonomía que los tres partidos aquí en Salta tenemos de los partidos a nivel nacional. Nosotros hemos conformado frentes, inclusive distintos a los que se han conformado a nivel nacional en otras elecciones. Lo que estamos convencidos es que este frente, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y Partido Socialista acá en Salta, es la mejor herramienta que hoy por hoy podemos crear para modificar esta realidad que, ya lo volvemos a decir, o sea, una realidad que avasalla cualquier relato que pueda tener el gobierno. Entonces, es desde acá, desde esta participación, desde Salta, donde nosotros vamos a dar cómo tiene que ser un frente. Las autoridades nacionales de los tres partidos son conscientes de que la realidad de Salta no necesariamente coincide con la realidad de otras provincias y de la capital, ¿no? Entonces los tres partidos tenemos en Salta la facultad de hacer la alianza que, respetando las cuestiones básicas ideológicas, coincidan y podemos hacer las alianzas que nos parezcan más convenientes para la realidad salteña. Tenemos ya el corte encima, así que a Camilo Hernández, Humberto Vázquez y Alberto Tonda le agradecemos muchísimo que hayan venido esta noche. Los vamos a seguir de cerca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tarjetea con beneficios. Con tus tarjetas Macro podés disfrutar de beneficios en heladerías y restaurantes. Además, con tus tarjetas de débito asociadas a un paquete de productos, tenés beneficios en combustible, peluquería, cines, teatros y espectáculos. Consultá las condiciones en beneficiosmacro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. El gobierno de Salta sigue apoyando tu crecimiento. Porque cuando vos creces, crece toda una provincia. Por eso, lleva otorgados más de 539 millones de pesos en créditos que generan trabajo y mayor valor agregado en micro y grandes empresas. Y 105 millones de pesos para el desarrollo de nuestros pequeños productores. Ofreciendo también más oportunidades a las 14.000 personas que ya fueron capacitadas y a las que lo harán próximamente en los 7 nuevos centros de emprendedores regionales. Para más información, ingresá a crmpymes.salta.gov.ar. Más emprendimientos, más producción y más desarrollo. Es más y mejor futuro para todos. Gobierno de la provincia de Salta. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. En la MUNI, una idea nos viene dando vueltas. ¿Te gustaría una ciudad más limpia, más verde y más saludable? Entonces, imagínate la ciudad sin basura en las calles, con más árboles y con mucha gente moviéndose en bici, que es más saludable y no contamina. Es mucho más que una idea, es un cambio de estilo de vida, un desafío para cada salteño. Es una revolución. Necesitamos gente como vos que se sume y se comprometa con este proyecto. Porque para cambiar el futuro, tenemos que cambiar nosotros. La revolución verde está en marcha. Subite. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Abandone esa cara costumbre de pagar caro y compre en tienda San Juan y compre en tienda San Juan. Entienda que a usted le conviene comprar en tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Acá estamos de vuelta con nuestros invitados, que en este caso
son el licenciado Federico Núñez Burgos. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jorge Guaymas, Gracias, dirigente gremial, diputado provincial por el Movimiento Independiente Justicia y Dignidad. Sí, realmente estoy en el bloque que armamos con el doctor Martinelli, que es lealtad popular, ¿no? Claro. Venimos de una elección a través de ese partido. ¿Y en qué partido estás? ¿En el PJ? No, nosotros hicimos, ya cuando entramos, estábamos con una agrupación que era el CEP, Cultura, Educación y Trabajo, que es un partido a nivel nacional formado por el compañero Moyano y que hoy ya está presentado en la provincia de Salta y ya es partido y que tiene los 8 distritos como para ser un partido a nivel nacional y poder presentar desde candidato a presidente hasta el último candidato. De eso estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Quizás queda como arrastre, ¿no? ¿Cómo se desgajan los partidos? Porque ustedes son justicialistas, son peronistas. Sin embargo, no pueden convivir dentro de lo que es el PJ y crean infinitas agrupaciones que son peronistas. Es muy difícil después de varios años, incluso hasta me atreveré a decirte de la época de Menem, poder pensar que con todas las incorporaciones que ha tenido el partido y con todo tan generoso el partido de haber abierto las puertas a gente que ideológicamente no tiene nada que ver con el partido, y mucho más si habla de frente como el de Salta, en donde ideológicamente no tiene absolutamente nada que ver un partido renovador, que no quiero decir que sea malo o más bueno o más malo, sino que ideológicamente no tiene nada que ver el Partido Radical. Y cuando vos, como el 17 de octubre, que nosotros íbamos a hacer un acto desde el Movimiento Obrero juntos, y yo decidí separarme justamente, no porque pueda estar al lado de un gobernador, que es justamente el presidente del partido que yo fui parte, sino porque habían funcionarios que no tienen nada que ver, funcionarios del Partido Radical, que son funcionarios del gobierno, que son del Partido Radical, que son del Frente para la Victoria y que en un acto como el 17 de octubre no tienen absolutamente nada que ver. Entonces hemos decidido hacerlo aparte y queda claro que en eso no vamos a ponernos nunca de acuerdo. Bueno, y la convocatoria pasaba también por el análisis de algunos temas que nos parecían muy importantes. Por ejemplo, lo que sucedió en el ámbito gremial la semana pasada, cuando cayó un histórico de la dirigencia salteña, el titular de la Unión Tranviarios Automotor, a manos de un grupo que realmente no se tomó demasiado tiempo público para dar esta sorpresa. Dijeron, ganamos, ¿y ahora qué hacemos? Sí, todavía deben estar pensando si efectivamente ganaron. Y el martes en la sesión de diputados, Jorge Guaymas hizo una particular interpretación. A Cruz lo volteó el compañero que lo ayudó en la campaña electoral, que no es otra que el gobernador. ¿Qué es lo que pasó realmente? Yo creo que Cruz no hay que desconocer que ha sido un dirigente de mucha trayectoria. Para algunos malos, para algunos buenos. Yo creo que de mi punto de vista, bueno para muchos porque fue elegido por muchísimos años y hizo de un gremio una estructura muy importante, una institución importante. No quiere decir que no comprendamos la decisión de una sociedad de trabajadores que ha dicho hasta acá basta y creemos que este es el momento nuestro y fundamentalmente han sido elegidos por sus propios trabajadores democráticamente, como algunos critican que en la vida sindical no hay democracia. Nosotros decimos que hay democracia, sino que debe haber la suficiente capacidad de que los compañeros se animen, que no pasa lo mismo con los sindicatos del Estado, que son fundamentalmente dependientes, absolutamente dependientes y obsecuentes en muchos casos, que ni siquiera tienen la oportunidad de tener una lista, porque al ser empleados del Estado y al ser los dirigentes, lamentablemente, continuar siguiendo el paso de los empleados, considerándose empleados del Estado cuando deben entender que la independencia natural de un dirigente, por más que sea empleado del Estado, es fundamental para que sea una verdadera representatividad. Entonces eso es lo que está pasando. Y de estos compañeros estoy convencido, yo lo dije en esa oportunidad en la legislatura, y no es porque esté pensando o descalificando ni a uno ni a otro, sino que estoy convencido de que lo peor que ha hecho un dirigente sindical, siendo independiente, es haber traído, armar un circo y el gobierno haberse puesto a la par de un dirigente sindical en un gremio privado, entregando 150 casas,
que venimos trabajando con un proyecto de casa y que recién ahora, como hay elecciones, empiezan a aparecer todos los proyectos habidos por haber y nosotros tenemos carpeta presentada sin una respuesta. Y la gente no es tonta y el trabajador no es tonto y realmente habiéndose puesto a la par que no tenía nada que hacer, primero y principal porque el gobernador Urtubey es tan gobernador y tiene tanta responsabilidad y tiene tanta autoridad con los trabajadores que conducían el gremio y también con los que nos conducían, porque son salteños que hoy han tomado una decisión que únicamente tenían que decidir los dueños, los únicos dueños del gremio, que son los trabajadores, y que han tomado esa decisión. A mi punto de vista, como él dijo en alguna oportunidad, le dijo el compañero Moyano, y yo nunca le salí a decir si lo que dijo estaba bien o estaba mal, pero dijo es un piantavoto porque vino a acompañar a un secretario general que era candidato nada más ni nada menos históricamente en el movimiento obrero a vicegobernador, que creo que es justo, y yo me sentí bien acompañado, saber que ha interpretado que tenía que estar al lado nuestro. Y lo trató de piantavoto porque no hemos llegado. Y yo decía que realmente, antes de mirar la viga, antes de mirar la pestaña, perdón, del ojo ajeno, tenía que haber mirado la viga que tiene en su ojo. Por eso, para mí lo he considerado un piantavoto en esta elección. Ahora, pero usted tiene un problema, genéticamente peronistas, y tienen que abrirse porque no admiten, los opositores internos son traidores, no admiten la partición entre minorías que piensan distinto, tienen divergencias, y por eso tienen que abrirse y fundar otro partido, es una tradición peronista. ¿Y cómo resuelven ese tema? Porque para hacer un partido nuevo, con la misma base electoral, con la misma doctrina eventualmente, se trata siempre de un apéndice basado en la fuerza peronista, ¿no? Es posible y es un problema que lo tenemos que saber superar, porque esto ha caído por su propio peso. No somos los únicos que nos vamos. No nos olvidemos que Juan Manuel Urtubey se fue del partido y peleó contra el partido y ganó peleando contra el partido. Después tomó el partido, pero tuvo un grave problema, a mi entender. Presidente del Partido Justicialista, pero al frente de un gobierno en donde tienen todos distintos partidos, que vuelvo a insistir, que ideológicamente no tienen nada que ver. Entonces, él tiene un doble problema. Entonces, no puede criticar la acción de otros sectores que se sienten, nos sentimos excluidos del Partido Justicialista. Y digo, ¿por qué? Con todo el respeto del mundo, sentarme en el Partido Justicialista, en donde, con el respeto que se merece Posada, los patrones Costa, están dentro del partido, al lado de uno, opinando cuando en muchas oportunidades, hoy senadoras nacionales, yo he sido concejal con una senadora nacional que no tiene nada que ver con el justicialismo, y nosotros hacíamos un homenaje a Evita o a Perón, que se lo hace con respeto, y la actual senadora nacional, que es una amiga, pero que en ese momento tenía la gran, digamos, la forma de decir las cosas muy brutal, y se quejaba permanentemente. Decía que no podía entender que en una institución como el Consejo General se haga un homenaje a Evita, que ella como renovadora no admitía, no aceptaba, y que era lo peor, que después se retiraba del recinto. Y hoy es puesta por los justicialistas como candidata del frente, pero más que nada representando el justicialismo kirchnerista, o sea, diría yo, un 90% peronista. Ahora, según lo que dice. En el caso de ustedes, el caso de Moyano, que crea este partido, en algún momento fue autoridad del partido de la provincia de Buenos Aires. Y vicepresidente del Partido Nacional. Por eso mismo. Pero era en el momento que tenía de aliado al kirchnerismo. Se pelea con el kirchnerismo, se va del PJ y crea su propio partido. Es decir, siempre son internas dentro del PJ que termina resolviendo a la gente después. Yo diría que cuando vos te peleas, para pelear se tiene que haber dos partes. Y yo creo que una cosa es alejarse ante la exclusión de un sector que ha sido muy clara, la exclusión del kirchnerismo hacia Moyano, clarísima. Y no es una defensa Moyano, es una posición clara, porque cuando Moyano tuvo que salir a defender una posición política clarísima, en donde dijo vamos a defender un gobierno porque no queremos ser el día de mañana los que nos acusen de que hemos puesto palo en la rueda para que la democracia se vaya. Que sea con el campo, hizo un gran aporte para que el gobierno pueda seguir. Y así como eso tengo mucho detalle y muchas cosas que se hizo. Pero lo que sabía esta presidenta, que debía empezar a cumplir compromisos del expresidente Néstor Kirchner, el caso del impuesto a la ganancia, el caso de la devolución de las obras sociales, el caso de discutir las paritarias como realmente se merecen. Y bueno, y ellos sabían que no estábamos de acuerdo con el plan dádiva, con que te pago para que no trabajé.
porque nosotros entendíamos que y entendemos que en este país hay muchas posibilidades, mucho trabajo para pagarle gente para que no trabaje a costa de lo que no trabajen, y que esto todavía encima tengamos datos como Orán y Tartagal, que cuánta gente que agarran por un robo, por una violación o por manejar droga, el 80% a qué se dedican, a recibir planes de trabajar nacional. Y esto es lo que no queremos, queremos dignidad, queremos trabajo digno, y trabajo hay. Lo que tienen que exigir los gobernadores, y ser tan obsecuentes al gobierno nacional, sino ser claro y realmente dejar una claridad que le permita decir, en nuestra ciudad y en nuestra provincia queremos que esos planes de trabajar vengan, porque hay que limpiar baldíos, porque hay que hacer canales, porque hay que hacer cientos de cosas que solamente la dignidad del vecino, sabiendo que su hijo, su esposo trabajan, le va a permitir decir, este es un gobierno con la cultura que el peronismo tiene de principio, que es trabajo digno. ¿Cuántos años hace que sos el secretario general o estás en la conducción del sindicato? 24 años. 24 años. Este año termina tu mandato de diputado. No, perdón, en el 17. En el 17. En el 17. Concluido tu periodo al frente del gremio, concluido tu mandato de diputado, ¿qué harías? ¿Volverías al trabajo que te vinculó al sindicato? Volvería a mi trabajo, no tengo ningún problema. Eso lo saben mis bases, yo lo he manejado. Sí, como expresión de deseo, pero en la realidad... Yo en realidad lo hago, no tengo ningún trabajo con mi gente. Mira, este gremio, cada vez que hace un día del niño, no lo hace porque paga gente para que trabaje. Trabajamos con nuestros propios afiliados. Cada vez que entregamos útiles, hacemos la entrega con nuestros propios afiliados. Pero nadie quiere conducir el gremio. Nadie quiere la Secretaría General. Es posible. Nadie te dice, Jorge, y... No, nunca he tenido, y las puertas siempre abiertas. Nosotros tenemos un trabajo con nuestras bases, que son bases totalmente abiertas. Nosotros tenemos... Este domingo tenemos un campeonato con todo lo que es la rama de recolección y barrido, con un asado, compartir y charlar, y sí tenemos cientos de quejas, pero tenemos la queja de frente. ¿De cuánto es el periodo? ¿De cuánto es el mandato? 4 años. Nosotros asumimos en agosto de este año, me salvé, no, como club me salvé, y terminamos en el 2018. Ahora 6 elecciones, más o menos. 6 elecciones. Pero falla la matemática. Sí, el punto nodal, digamos, más allá de la militancia sindical que está planteando Guaymás y que de alguna manera no genera más aproximación o menos aproximación en las bases e indudablemente cierta legitimación a través del voto. Acá hay un punto central dentro de la estructura sindical argentina y uno de los temas centrales de la estructura sindical argentina es de alguna manera este aporte que hacía Luciano tanto recién en función de que las comisiones directivas no se constituyen con oposición. Digamos, el que gana se lleva todo, para que quede claro a la audiencia. Es decir, el que gana se lleva todos los cargos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en una Cámara de Diputados o en el Consejo Deliberante, donde las minorías tienen chance. Entonces uno dirá, bueno, pero esto no significa que usted no pueda construir, y por cierto, no significa que no puedas construir un espacio de oposición. Lo que sí, indefectiblemente significa, es la reducción de la posibilidad de que cualquiera que esté fuera de la estructura administrativa del sindicato verdaderamente constituya un espacio de oposición que se solidifique en el tiempo. Por eso, digamos, es interesante, por eso esta mesa, en donde uno piensa, a ver, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que otros pudieron acceder al control total del sindicato. Si las renovaciones fueran parciales, como de alguna manera el sistema proporcional lo llamaría, no hubiera perdido nadie, de alguna forma hubiera habido una conducción donde se incorporan nuevos miembros que representan otros intereses, y entonces no sería el titular perdió Cruz, digamos, ¿no? Sino es de alguna forma un modelo de recambio generacional. Esto, digamos, está intrínsecamente puesto dentro del movimiento obrero argentino. Insisto, si está bien o está mal será una valoración de los afiliados a los sindicatos, de los que votan después. Lo que es indudable es que esta forma tiene. Y esta forma, a medida que va subiendo en función de las secretarías generales, las federaciones y hasta la confederación misma, los sistemas de delegaciones de votos que terminan haciendo que el secretario general de la Confederación General del Trabajo no lo voten directamente los afiliados de base, digamos, termina provocando concentraciones indefectibles en cúpulas sindicales que se van perpetuando a lo largo del tiempo. Por eso, si Guaymás no tiene opciones políticas cuando se le termine el mandato, y a modo de homenaje lo invito desde ya a un almuerzo en mi casa con mis felicitaciones. Lo vamos a anotar. Pero este punto es muy importante porque es la estructura del movimiento sindical argentino. Yo diría, bueno, pero a ver, ¿estamos en contra o a favor de eso?
Bueno, en realidad no lo sé. Si uno se pusiera en los zapatos de 1948, cuando el modelo sindical argentino se va terminando de estructurar, esto dio un resultado bárbaro. Fue tan importante que provocó una de las movilizaciones sociales más fuertes de la historia argentina, digamos. Y es la forma que le va a ir dando el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en los momentos del golpe del 43 al 46. La forma Ahora, democrática no significa necesariamente alternancia. La fórmula democrática significa necesariamente si no, alternancia. no es democracia. Pero no en el modelo sindical argentino. No en el modelo Como sindical está argentino. formado, no. Y creo que ha sido un ejemplo en muchas partes del mundo. Y he tenido la oportunidad de estar en la OIT, en Ginebra, y cuando estaba Ricardo Pérez en su momento. Y realmente lo que pasaba en otros países, uno se quedaba admirado cómo estaba organizado el movimiento obrero argentino y cómo había avanzado. Incluso hablando de las obras sociales. A pesar de lo que criticamos que de este gobierno no le da o no devuelve a las obras sociales la plata que es de los afiliados para que le puedan seguir dando a los trabajadores y su familia una obra social digna como realmente se merecen. Esto es otra cosa importante en función de lo siguiente. El modelo sindical argentino no nace con la obra social puesta. El modelo sindical argentino nace como modelo sindical. Luego, fue una concesión exactamente. La concesión es, de alguna manera, el modelo de obras sociales sindicales, que hay que recordar que hacia mediados de los años 60, de alguna forma, en un intento de congraciarse con las obras sociales, se incorpora, se restituyen de alguna manera las obras sociales al control sindical. Estos dos temas son muy importantes porque tienen que ver con la base del financiamiento también del sistema sindical. Que por eso se adoptan las obras sociales, no pensando en curar gente, sino en tener poder político, seamos sinceros también. Tener poder político, y en un esquema de pleno empleo. Porque entonces el sistema de obras sociales sindicales funciona muy bien con un sistema de pleno empleo. Porque entonces el Estado brinda solamente al porcentaje que está desempleado, que supongamos no supera el 10%. El problema del esquema sindical argentino tiene que ver con las reformas de los 90, tiene que ver con la desarticulación del aparato productivo, tiene que ver con los altos niveles de desempleo. Entonces nos queda un modelo sindical para un tipo de país con una economía disfuncional a ese modelo sindical. Y acá viene el problema de las obras sociales sindicales, porque el adicional de las obras sociales sindicales y la sobrecarga al Estado viene ¿de qué lado? De que los desempleados no tienen obras sociales. Motivo por el cual tienen que ir al sector público. El sector público no está preparado para recibir a todos esos exempleados, pero las obras sociales tampoco los retienen porque son exempleados y no hacen los aportes. Entonces, y por eso la gran deuda argentina, que no tenemos un sistema sanitario nacional con ciudadanos en igual categoría. Nosotros tenemos el último corte comercial y volvemos para sacar conclusiones de este tema. Tarjetea con beneficios. Con tus tarjetas Macro podés disfrutar de beneficios en heladerías y restaurantes. Además, con tus tarjetas de débito asociadas a un paquete de productos, tenés beneficios en combustible, peluquería, cines, teatros y espectáculos. Consulta las condiciones en beneficiosmacro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. El gobierno de Salta sigue apoyando tu crecimiento. Porque cuando vos creces, crece toda una provincia. Por eso, lleva otorgados más de 539 millones de pesos en créditos que generan trabajo y mayor valor agregado en micro y grandes empresas. Y 105 millones de pesos para el desarrollo de nuestros pequeños productores. Ofreciendo también más oportunidades a las 14.000 personas que ya fueron capacitadas y a las que lo harán próximamente en los 7 nuevos centros de emprendedores regionales. Para más información, ingresá a crmpymes.salta.gov.ar. Más emprendimientos, más producción y más desarrollo. Es más y mejor futuro para todos. Gobierno de la provincia de Salta. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. En la Muni, una idea nos viene dando vueltas. ¿Te gustaría una ciudad más limpia, más verde y más saludable? Entonces, imagínate la ciudad sin basura en las calles, con más árboles y con mucha gente moviéndose en bici, que es más saludable y no contamina. Es mucho más que una idea, es un cambio de estilo de vida, un desafío para cada salteño. Es una revolución. Necesitamos gente como vos que se sume y se comprometa con este proyecto. Porque para cambiar el futuro, tenemos que cambiar nosotros. La revolución verde está en marcha. Subite. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Abandone esa cara costumbre de pagar caro
compre en tienda San Juan. Entienda que a usted le conviene comprar en tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Acá estamos para los últimos minutos, cara a cara, hablando de este tema que nos parecía fundamental y que pasa por la vida del sindicalismo argentino, si es necesario que el sindicalismo se democratice. Es decir, la democracia no entendida como votaciones periódicas, sino con esa necesidad de alternancia que nosotros le exigimos al poder político en general. Eso sería imprescindible para reordenar. ¿Estamos en vísperas de que efectivamente esto comience a suceder? Yo creo en la reflexión del movimiento obrero, que debe existir una gran reflexión. Democratizar, estoy convencido que está democratizado, porque tiene toda la posibilidad de elegir a su afiliado, su dirigente. Y fundamentalmente en saber que un empleado de mata con una actividad distinta a la de camionero no puede elegir otra organización que no tiene el más mínimo sentido ni pertenencia, desde el conocimiento y desde la actividad. Y fundamentalmente la reflexión va, en particular en Salta provincia, de lo que significa el empleo estatal y de lo que el gobierno debe tener claro, que el empleado estatal es dependiente al Estado, pero cuando el dirigente del empleo estatal pasa a ser un dirigente, es independiente, y el gobierno de la provincia, no estoy hablando de muchos gobiernos y de este incluso, no lo acepta, y por eso no tienen la discusión que debe tener hacia un trabajador del Estado. Por eso pasa cuando sale el gobernador y dice, le doy el 14% a la policía, a la salud, y yo digo, ¿cómo le doy el 14%? Y el dirigente tiene que trasladar eso y dice, señores, dijo el gobernador que nos da el 14%. No, él está para discutir las condiciones de trabajo y las diferencias salariales. Y acá no se lo hace. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia total, y si no se cierran los grifos, y si no te hacen una lista que tampoco no es democrático internamente con los jefes de los sectores. Y o sea que estos gremios son funcionales al oficialismo. En muchos casos sí. He visto pocos gremios del Estado, por eso cuando hay movilizaciones o cuando hay problemas, dicen, son los autoconvocados, no están los gremios. Perdón, son los funcionales al oficialismo peronista. No, seamos claros. Yo he conocido otros gobiernos, claro. Yo he conocido otros gobiernos y también han sido funcionales. Y han sido peronistas, dirigentes peronistas, funcionales a gobernadores que no han sido peronistas. ¿No tiene el compañero hoy en la Cámara? Federico, te queda un minuto. Algunos pilares que me parece importante, ¿no? Sin desmerecer este planteo que después podríamos conversar en torno a la democratización de los movimientos sindicales en el caso argentino. La República Federal Alemana era tan democrática como la República Democrática Alemana, en la concepción de los años y en el debate de los años 80. Digo, el concepto de democracia es un concepto que se nos desarticula en las manos y que se reconstruye y se reconfigura permanentemente. Algunos pilares sobre los cuales está construido el sistema sindical argentino: negociaciones únicas por rama, convenios colectivos, control de las obras sociales sindicales, entre otros, pero y pleno empleo. Sin pleno empleo, este modelo se desarticula. Los años 90 y más allá del esfuerzo kirchnerista, digamos, han ido dejando en Argentina con altos niveles de informalidad en el empleo, y esta informalidad en el empleo le pega directamente al modelo sindical. Porque entonces el modelo sindical queda articulado para un modelo de país, un modelo de producción, en una situación completamente diferente. Me parece que lo que hay es un esfuerzo muy grande por parte de muchos sindicatos para mantener su supervivencia institucional, que es lógico y es correcto que las instituciones tiendan a sobrevivir, digamos, pero al mismo tiempo creo que lo que nos está faltando es una rediscusión muy fuerte social, ¿no? En términos de cómo es el movimiento obrero que necesitamos. El país necesita un sistema sanitario nacional independiente de gremios y de partidos, cosa que no tendremos todavía durante mucho tiempo. Bueno, en una política de Estado sería muy importante. Claro, como política de Estado.
un tema muy interesante, lo seguiremos en alguna otra oportunidad. Le agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Nos tenemos que decir hasta luego.